Qué pena echar a reciclar esta garrafa de lejía, ¿verdad? Vamos a hacer con ella algo bonito para organizarnos en casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a reciclar esta botella de plástico o galón de cloro para hacer con ella una cestita cookie para casa o para hacer un regalito. Recorto con el cúter y perfecciono con la tijera. Y directamente pasamos a decorarla con más cositas de reciclaje. Para vestir el interior de este envase, un retal de tela. Esto es lo que me queda de una vieja camisa. Lo corto más o menos a la medida de mi bote. Con cola blanca cierro los extremos y la coloco en el interior asomándola así un poquito por el borde. Aprovecho la misma tela para poner un cartoncito y reforzar así el interior del envase. Y para la parte de fuera de la cesta, esta cuerdecita, reciclada también. Son los restos de desmontar un portapañuelos de estos de aros. Aquí todo no sirve, nada se tira. Cualquier cosa vale para un momento u otro. Como es una cuerda muy finita, tiene esto muy poco cuerpo, voy a echar un ratillo bueno para completar mi diseño. Ahí voy, ahí poquito a poco, pegándola con silicona caliente, también la parte de abajo. Hoy estamos buscando cositas que tengamos por casa para aprovecharlas y crear con ellas una bonita manualidad funcional. Si te gusta la idea y aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Si tú tienes cuerdecita más gruesa, aprovecha y úsala. Da igual si no es del tono que necesitas, ya que como ahora haré yo, puedes pintarla. Como no le di esos pasos previos de imprimación y pintura, lo estoy echando un poquito de menos ahora. Llega el momento del fondo blanco, pintándolo y dándole también así por un lado más firmeza a este cesto reciclado. La manualidad va a ser muy sencillita, algo rápido que nos anime a reciclar. Como decoración voy a hacer una plaquita con otro retalillo, esta vez de cartón. Este trocito de cartón contracolado que me queda por ahí y al que le doy pintura blanca. Me busco algún retalillo de papel chiquitito que tenga por ahí de anteriores trabajos, como esta monería de papel de arroz. Medium para decoupage para incorporarlo al trabajo. Extiendo mi pegante y coloco esta bonita imagen. Y para protegerla, le doy ahora una capa más generosa del mismo medium.
A juego con esta bonita plantita de lavandas y el retal de tela de la vieja camisa, voy a aportarle colorcillo a esta plaquita con salpicaduras de pintura en colores morado y lila. Me encanta cómo queda. Con silicona caliente pego mi diseño en el centro de esta sencilla cesta de reciclaje. Y ahora un par de detalles bonitos con cintas, marcas de la casa. Primero esta cola de ratón, familia de los morados, para enmarcar este bonito diseño con decoupage. Y para la parte superior de esta cestita, en esa unión entre tela de camisa y cuerdecita reciclada, va esta preciosa cinta blanca. Buenísima. Más cositas cookie para este trabajo. 4 bolitas de madera que se convertirán en sus 4 patitas pequeñas, con ese color lila con tanta vida. Y hablando de vidilla, la que le aporta siempre el brilli brilli, pinceladas sutiles de estas témperas con purpurina en la macetita de lavandas. ¿Qué te parece cómo queda? En cuanto sequen bien los brillis, barnizo y ya os muestro el resultado. Una cestita os pongo todo apañado para casa o para hacer un regalito con cosas que seguro tiraríamos: una lejía, una vieja camisa, cuerda de un antiguo organizador, un retal de papelillo decorado. Las musas es que lo aprovechan todo. ¿Qué te parece cómo queda la manualidad? Regálame un dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.